primera epístola del apóstol Pedro, presentada por José Luis Gordillo. Y bueno, estamos en el programa Oasis en el Desierto. Vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema titulado Ministro del Poder de Dios. Y para eso vamos a seguir estudiando la primera epístola de Pedro. Y bueno, vamos a leer en el capítulo 4, versos 1 al 11, que dice: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, toda la gloria y toda la honra para ti, Dios mío. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra fiel, por tu palabra hermosa. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú nos ministras constantemente. Has venido, Señor, para preparar a tu pueblo, y te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú nos has llamado con un propósito. Bendice tu palabra y bendice a aquellos que estén escuchando la radio en esta hora, que sean bendecidos, que tu Espíritu Santo les hable y que no sea el hombre. Te lo pido, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a hablar de este tema titulado Ministro del Poder de Dios. Ese ministro tan hermoso y precioso que vino hace 2000 años es Jesucristo de Nazaret. Vino el Señor con ese poder que Dios le otorgó de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Vino para hablar del reino de los cielos. El reino de los cielos es lo más hermoso, lo más precioso que se puede predicar en esta tierra. Todos los que estamos aquí en la tierra no nos imaginamos ni siquiera cómo es el cielo. Algunos siervos, algunas siervas de Dios, Dios les ha mostrado cosas hermosas
a través del Espíritu, pero solamente Dios sabe cómo realmente va a ser el cielo para nosotros. Es un misterio realmente. Pero el Señor Jesucristo vino anunciando el reino de los cielos a través del Evangelio. Él venía diciendo que todo aquel que se arrepienta va a entrar a ese reino de los cielos. Lamentablemente, muchas personas aceptan a Cristo, pero siguen viviendo en el mundo. Siguen haciendo lo mismo que antes hacían. Eso no es un cambio genuino. Dios quiere transformar tu corazón y que cuando tú hagas una oración de fe, te arrepientas verdaderamente de todos tus pecados, de todos tus errores. Eso es lo que Dios quiere. La palabra arrepentimiento significa en griego metanoeo, que significa cambio de mentalidad, cambio de mente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de nuestra vida pasada. Mucha gente sigue viviendo en Cristo, está en Cristo, pero sigue viviendo en pecado. Amados, no podemos seguir de esta forma. Tenemos que seguir a Cristo o mejor estar en el mundo. Tal parece que muchas personas no se han arrepentido totalmente de sus pecados. Es necesario arrepentirnos. Y el Señor conoce nuestros corazones. Él prometió el reino de los cielos para un corazón arrepentido, para aquel que se arrepiente de sus pecados. Él es el ministro que vino a impartir el poder de Dios aquí en la tierra. Ningún profeta del Antiguo Testamento tuvo las señales que tenía nuestro Señor Jesucristo. Quizás algunos como Elías, como Eliseo, tuvieron ese ministerio poderoso, Moisés también, pero nadie como nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a hablarle a la gente de una forma sencilla, de una forma que pudieran entender la palabra de Dios. Escuchamos que el apóstol Pedro habla de un misterio, que Cristo bajó hasta el fondo de la tierra a predicarle a los muertos. En otras versiones dice que son los espíritus encarcelados. Algunos creen que ¿para qué se le va a predicar a los muertos si ya no tienen salvación? En mi punto de vista, yo creo que el Señor bajó para dar testimonio de que el Evangelio fue predicado a todos como una respuesta de Dios, para que ninguna persona, ningún ser humano, vivo o muerto, pueda decir que el Señor Jesús no es Dios. Jesús predicó a todo ser viviente aquí en la tierra. Él puso a sus 12 discípulos para que trabajaran para Él, para el reino del Padre. Pero Él como hijo vino a predicar el Evangelio para que esas almas se salvaran, para que reconocieran el señorío de Cristo. El Señor Jesús vino sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Él vino predicando el reino de los cielos. Él vino con obras maravillosas, con poder del Espíritu Santo de Dios. Ese ministro tan hermoso que es nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos que ya no andemos en esos mismos pecados que andábamos antes. Antes estábamos perdidos en nuestra mente, en nuestros pecados. Quizás en nuestra mente solamente pensaba en lo malo, pensaba en la maldad. Pero cuando vino el Señor Jesucristo nos limpió y nuestra mente ha sido transformada, ha sido cambiada. El Señor quiere que nosotros transformemos nuestra mente, que nosotros podamos vivir mejor cada día. Él no quiere que vivamos mal. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Y más para los que están en el mundo. La Biblia dice que Él vino a morir por todos aquellos que están en el mundo. Lamentablemente no le aceptan, no le creen. Piensan que solamente son palabras de hombres. Pero el Señor vino con ese propósito, para predicar el año agradable del Señor. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a predicar el Evangelio a los pobres. Pobres no solamente de dinero, sino de espíritu. Porque mucha gente puede tener dinero, pero es pobre en el espíritu. Y hay gente que no tiene dinero, pero es rica en el espíritu, porque le ha creído al Señor Jesús.
El Señor vino predicando la palabra de Dios para que todos aquellos que lo escucharan cambiaran su mentalidad y dijeran: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos fallado. Queremos reivindicar nuestro camino. El Señor vino para eso. Él vino anunciando el Evangelio de Dios. Por eso cuando Él estuvo aquí en la tierra, los fariseos, los publicanos, los escribas decían: bueno, ¿qué nueva doctrina es esta? Él viene predicando con autoridad. Él venía en el nombre del Padre para hablar del reino de los cielos, que se puede alcanzar si nosotros tan solo creemos en el Señor. Es tan fácil y tan sencillo creer en Cristo Jesús, pero hay un precio que pagar. Hay que seguir al Señor, hay que servirle al Señor. No solamente creer, mucha gente cree, pero sigue viviendo en sus pecados, y así en sus pecados va a morir si no se arrepiente. El Señor quiere cambiar su vida, amigo, amiga que me escuchas. Él quiere que tu alma sea salva. Él quiere que estés en el reino de los cielos. El reino de los cielos es real. Él te está llamando para que tú entres en el gozo de tu Señor. Muchas personas se quedan fuera por no creer. No creen la palabra de Dios. Aún los que predicamos el Evangelio nos dicen fanáticos y dicen: esos están locos. Como no tienen qué hacer, por eso andan hablando solo de Dios. Pero estamos hablando del Evangelio de Cristo. Porque el Señor padeció en la carne y sus pensamientos eran de bien para su pueblo, para nosotros. Él llevó en su carne todo el pecado de la humanidad. Y el Señor ya pagó el precio que nos correspondía pagar nosotros en la cruz del Calvario. Él está llamando a hombres y mujeres para que le acepten, porque los tiempos se están acercando. Cada día que pasa está más cerca la segunda venida de Cristo. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para ese día? ¿O estás pensando solamente aquí en la tierra? Personas que solo piensan en cosas terrenales, en cosas que aquí se van a quedar, en cosas que la polilla las come, la cucaracha las ensucia. Pero en los cielos, nuestro tesoro, nadie lo puede tocar, nadie lo puede robar. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, recibe esta palabra, es comparado a un hombre prudente, a un hombre sabio. Sea sabio en esta vida tan corta que Dios nos ha dado. Acepte a Jesucristo en su corazón. No se va a arrepentir, porque la eternidad es para todos. Algunos vamos a estar con Cristo, otros estarán con Satanás en el lago de fuego eterno. Es tu decisión dónde vas a pasar la eternidad. Yo te invito, amigo, amiga que me escuchas, a que lo pases con Cristo Jesús. Que estés con el Señor. Que no pierdas la oportunidad de poder ver lo que Dios ha preparado para su pueblo. El Señor sabe que hay una ignorancia en estos tiempos y que mucha gente no ha prestado atención al Evangelio. Sigue viviendo en sus pecados. Sigue viviendo en idolatrías, en hechicerías, en brujerías, en abominaciones, en fornicación, en adulterio. Y muchos creen que así van a heredar el reino de los cielos, pero no es así. El Señor va a juzgar a vivos y a muertos. Él lo va a juzgar porque Dios le dio el juicio a él. Es importante que podamos tomar la palabra de Dios en serio y podamos decirle: Señor, si te hemos fallado, ayúdanos a que la muerte no nos vaya a sorprender en pecado, a que podamos seguirte. Mucha gente está haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Te invito a que le aceptes, a que puedas entrar en el reino de los cielos. El ministro del poder de Dios es Jesucristo. Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu corazón, pero si le das
lugar a Él. Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte la salvación. Él quiere darte el perdón de tus pecados. Y lo único que te pide, amigo, amiga que me estás escuchando, es solamente tu corazón. Es tu vida, es tu ser. Que tú se lo puedas entregar a Él y puedas decir: Señor, dirige mi vida ahora. Sé tú el director en todos los aspectos de mi vida. No rechaces el señorío de Cristo. Algún día Él mismo te va a juzgar. Ahora está como abogado. En un futuro no muy lejano, Él estará como juez. En el gran juicio del trono blanco. Nada hay oculto para Él. Ahora que es el tiempo de la gracia, tenemos que pedirle perdón. Ahora que las puertas están abiertas del reino de los cielos. No quieras entrar cuando ya se cerró la puerta. No quieras tocar como esas vírgenes imprudentes que se les acabó el aceite y sus lámparas se apagaron. Las 5 vírgenes prudentes ya habían entrado porque ellas tenían vasijas con aceite. Tenían ahí el aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo. Y esa lámpara estaba encendida porque su espíritu estaba encendido, estaba conectado al Señor a través de la comunión, a través de la oración. Y las vírgenes imprudentes no pudieron entrar. El reino de los cielos fue anunciado también para ellas, pero no fueron prudentes y se les cerraron las puertas y quedaron fuera. Ahora que estamos en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, debemos de orar y pedirle perdón al Señor por nuestros errores y nuestros pecados. Ahora, ¿qué es el abogado? En aquel día será el juez, el ministro del poder de Dios. Aquel que vino a anunciar la palabra nos puso un gran ejemplo, y esta palabra se está predicando en todo el mundo, en todas horas, porque el Señor viene pronto. Bendito sea su nombre. Glorificamos a Jesús porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, permite que muchas personas, muchas almas puedan escuchar tu palabra. Permite, Señor, que algún día ellos puedan aceptarte y puedan entrar en el reino de los cielos. Señor, esas almas que se están muriendo día a día, ten misericordia, Señor, de ellos. Ten piedad. Haznos portadores de tu palabra para hablarles a ellos y que puedan conocerte. Señor, perdónanos por ser negligentes y a veces no hacerlo también. Te pedimos, Padre, que esta radio sea un medio para predicar tu palabra. Que sea un medio, Señor, que pueda ser utilizado para tu gloria y para tu honra. Para aquellos que no te conocen, que puedan saber que eres tú, Señor Jesucristo, el único que puedes perdonar nuestros pecados. El reino de los cielos es anunciado a los ricos, a los pobres, a los sanos, a los enfermos, a los justos y pecadores, a todos, porque así tú lo mandaste, Señor. En aquel día, cuando estemos en ese juicio, muchos veremos la recompensa de hablar de tu palabra, pero muchos sufrirán la pérdida por no hacerlo. Pero, Señor, tú eres el juez, tú lo sabes todo. Solamente nosotros anunciamos el evangelio que nos fue anunciado y predicamos tu palabra por gracia, porque por gracia fuimos alcanzados. Gracias, Señor. Y bendice, Señor, a aquellos que estén escuchando la palabra.
Que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, redarguir sus mentes, y que tu palabra pueda ser llevada en sus corazones y puedan llevar fruto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Esto fue la primera epístola del apóstol Pedro, presentada por José Luis Cortillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.